Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias también al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, por la bendición de poder estar con ustedes en esta ocasión, porque Dios es misericordioso y Él nos da la vida. Amén. Venimos unidos y convenidos agradeciéndole al Señor por una oportunidad más. Un viernes más que el Señor nos permite llegar a sus hogares, que con cariño agradecemos, nos sentimos honrados y sobre todo sentimos que son de la familia de Dios que Él nos ha permitido compartir. Hoy tenemos un tema muy bonito que tiene que ver, ¿será que Dios se olvidó de nosotros o será que estamos pidiendo mal y las respuestas no vienen y como que uno empieza con esas inquietudes? Hoy vamos a aprender un poquito más para que usted y yo no nos sintamos ni amargados, ni detenidos, ni siquiera olvidados. Ahora, para entrar en materia, yo quisiera plantearle lo siguiente que está en Lucas 14:28 de la palabra del Señor, porque dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Fíjese bien, allí automáticamente a nosotros nos saltó la palabra planificación. Y cuando nosotros hablamos de planificación, podemos ver una palabra que dice claramente: una cosa es fe y otra cosa es locura, ¿verdad? Cuando nosotros no planificamos, si tenemos lo suficiente para acabar una torre que queremos construir, definitivamente que no se puede llamar fe, ¿verdad? Entonces, lógicamente, regreso a decir, Dios es un Dios de planificación. ¿Por qué? Porque la definición de planificar significa hacer un plan o hacer un proyecto para organizar con anticipación las acciones, los pasos, los recursos necesarios para lograr un objetivo. Las cosas salen bien para empezar y salen bien para terminar cuando son dirigidas por nuestro Señor, por nuestro Padre, por nuestro Dios. No, para planificar también tenemos que sentarnos, sumar y restar, evaluar, mirar alrededor, los pros, los contras. Y esto tiene que ver básicamente con hasta dónde creo yo que tengo fuerzas para esa planificación, para esa capacitación, para esa búsqueda de recursos, para esas investigaciones, y a veces nos quedamos en el aire, decimos no, yo no puedo hacer tanto, mejor ahí voy y dejo todo en las manos del Señor. Pero eso es un grave error, porque Dios no va a hacer lo que tú tengas que hacer. Es decir, es bien importante saber que Dios no quiere ni que seamos haraganes, ni que estemos esclavos de la procrastinación, sino más bien que nos permite que nos entrenemos en cada problema que tengamos, en cada situación. Lógico, la fe nos ayuda a saber encontrar, a saber buscar todos esos procesos. El Espíritu de Dios va a estar dispuesto a mostrarte por qué camino vas a ir, cuáles son las estrategias que vas a tomar. Tal vez si hablamos de, digamos, un esposo inconverso o hijo inconverso, no, yo le he dejado en las manos del Señor. Suena bonito, suena como que la persona descansa en el Señor, pero la verdad es que descansar y reposar no va con la mano de la fe. Descansar y reposar parecería que también dejamos las cosas que se den, que vengan como vengan, que caiga como caiga, y no es así, porque nosotros tenemos autoridad. Por ejemplo, si yo tengo un problema de ese nivel, yo tengo que empezar a buscar versículos bíblicos que me digan cómo llegar al corazón de mi esposo sin que esté yo
tratando de manipularlo, ni doblegarlo, ni de insistirle, ni de cansarlo, porque muchas veces podemos ser como una gota de agua constante en su cerebro y eso más bien hace que no le agrade el evangelio. En la palabra de Dios dice que nosotros vamos a poder ser una puerta de bendición para nuestros esposos, y el evangelio es cuando demos testimonio de nuestro compromiso con Dios, pero en amor, de una manera digna, de una manera honorable, de una manera disciplinada. Si yo quiero que mi esposo pueda llegar al Señor, él tiene que ver mi cambio. Por ejemplo, no puedo tener mi casa patas arriba y decir lo he dejado en las manos del Señor, porque de hecho mi esposo va a estar diciendo, ¿de dónde está lo cristiana que es? Y aquí hasta la hormiga come mejor que yo, las cucarachas, porque están a todo alrededor. Entonces le digo, pequeñas estrategias que nos hacen desarrollar fe, sí, pero planificamos. Si es cuestión de ayuno, oración, es cuestión de ir tomando autoridad, ungiendo su casita con aceite, ungiendo la ropita, los zapatitos. Esto la gente usualmente dice que tiende a ser algo como místico. No es así. Esto es un punto de contacto para que el Espíritu Santo se active cuando la persona que está en caminos medios complicados logre sentir así como los tejidos de Pedro sanaban. Eran simplemente unos lienzos pequeños y la gente oraba por ellos y tocaba el cuerpito de las personas y sanaba. Entonces esto tiene que ver con Biblia, esto no tiene que ver con que nos hemos inventado. Y así mismo tiene que ser la planificación. La planificación en todo es la base. Vamos a ver cómo nuestro Dios Todopoderoso planificó que Jesús viniera a la tierra. Cuando en todos los textos proféticos dice que el Señor planificó, habló de cómo iba a ser. Igual cuando el Señor resucitó, también lo planificó. Y ahorita que el Señor ya está a la puerta, también lo planificó. ¿Acaso nosotros no tenemos que aprender de eso? Y creo que es bien importante tomarlo muy en cuenta, pastor. Cuando hay planificación y cuando le hemos pedido permiso al Señor, debemos de estar con el convencimiento de que en Dios no hay falla. ¿Por qué? Porque hemos pedido la consulta a nuestro Padre, a nuestro Dios. Conocí de una familia que el padre, el jefe, ¿verdad? Tenía 3, 4 hijos, no lo recuerdo bien, ¿verdad? Porque uno de ellos falleció. Pero eso no viene al caso. Entonces él se reunía con ellos, y lo primero que hacían para planificar las acciones de la empresa o de las empresas que ellos tenían era precisamente orar y poner todo en manos del Señor para ser guiados. Posteriormente a eso, el padre ponía ante los hijos las ideas que él tenía y les pedía a cada uno de ellos que aportaran con sus sugerencias, con sus estudios, con sus aprendizajes y con todas las cosas con las que podían aportar. ¿Por qué? Porque estaba bien claro para ese papá de que Dios no se ha olvidado de él, que es lo que nosotros comenzamos en este tema. En Dios, definitivamente, como lo dije ya antes, no hay falla. ¿Por qué? Porque tiene que haber un planeamiento para su honra y para su gloria. No podemos decir, miren, ese puso un negocio y ya ven cómo fracasó, ya, cómo le fue mal, porque la idea no era buena o por lo que sea. Pero ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿le pedimos permiso al Señor para tomar la decisión X, Y, Z? Y aquí viene aquella porción de la palabra de que aquel que construyó su casa sobre la arena,
vino la marea o vino el viento, vino un huracán, lo vamos a parafrasear de esta forma, y la botó. En cambio, aquel que construye su casa sobre la roca, ¿verdad? Esa casa permaneció firme y no se derrumbó. Israel, acordémonos que Israel estaba en Egipto. Y cuando estaba en Egipto, Israel tenía menos que nada. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Tenía menos que nada. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y lo que conseguían era difícilmente, porque los egipcios no se los querían dar. Los tenían como subyugados, ¿verdad? Ahora bien, cuando ellos salen al desierto, ahí los israelitas no tenían nada, pero nada de nada. O sea, pasaron de tener migajas, verá, anteriormente al desierto, y allí no tenían nada de nada. Bueno, vamos a ir caminando. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, tuvieron más que nada, ¿verdad? Pero fíjese una cosa clave. En el desierto, Dios les proveyó del agua, les proveyó de la sombra, les proveyó del maná para que pudieran alimentarse. ¿Por qué? Porque pusieron todos sus pensamientos, sus oraciones y la fe básicamente en Jehová Dios. Miren qué importante que es y que vemos nosotros a través de la Escritura, cómo se nos confirma que cuando ponemos las cosas en manos del Señor, el Señor es nuestro proveedor. Pero no es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados también sin hacer nada. Lógicamente, pues, se requería que nosotros fueran el pueblo israelita, fuera un pueblo adorador, fuera un pueblo que entregado, ¿verdad? Y tuvieran como objetivo lo que era llegar hacia la tierra prometida, ¿ya? Ahora bien, Dios nos da todo, aquí tengo en mis notas, a la medida que nosotros podemos manejarlo. Dios nos da todo a la medida de nuestra fidelidad. Fíjese qué importante es esto. Y aquí pues hay un sinfín de ejemplos. Es como aquella persona que hemos contado que le pedía al Señor un carro. El Señor, pum, le dijo, ya mucho molestas con tu carro, toma, aquí está tu carro. ¿Qué sucedió? Que después ya no iba a la iglesia porque tenía que trabajar los domingos para pagar la cuota mensual del carro. Entonces, ¿qué es lo que podía manejar y qué es lo que no podía manejar? Nos encontramos muchas veces en ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y Dios no es de los que nosotros vamos a estar rogando de que me dé mucho dinero y que al día siguiente voy a abrir la puerta de mi casa y me va a aparecer en la entrada un saco con $1,000,000. No se trata de ese tipo de situaciones. Hermana Jackie, por favor. Ahora bien, no es que Dios no te quiera bendecir, pero como habíamos hablado, hay que planificar, pero también calcular. El calcular es sencillo, las sumas, las restas y ver hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo. En qué zona puedo tener, por decirle yo, una casa o tal vez un negocio, hasta dónde puedo pagar y hasta dónde no puedo pagar. Y en este planeamiento y en este cálculo económico, no vamos a decir, es que me falló la fe. No es así. Dios no te va, como dice a mi esposo, va a dar algo que tú no puedas manejar. Ahora, vamos a ver la razón, la base que te mueve, ya sea para un negocio nuevo, para un vehículo nuevo, para que tu esposo cambie. Es que yo quiero que cambie porque todas las hermanas de la iglesia van con sus esposos y yo no. Eso es un punto muy equivocado, porque si nosotros tenemos que orar por las almas de nuestra familia, no es
para que me vean orgullosamente cómo he logrado que ellos conozcan a Dios. Eso no es así. Eso es por la misericordia de Dios para que ellos salgan de las tinieblas a la luz admirable. Y eso sabe Dios. Por eso tenemos que calcular claramente qué tiempo vamos a dedicar a la oración. Tal vez yo necesito apoyo de la familia y yo vuelvo a lo de la oración del esposo, de los hijos, pero también tenemos que ser asistentes de una congregación, porque aquí para planificar y sumar y restar también tenemos que aprender la disciplina. Todo tiene que ver con disciplina. Y esto es básico para nosotros los latinoamericanos, porque a nosotros nos enseñaron que se puede hacer cualquier cosa e igual nos va a salir, y si no nos sale no es mi culpa, es la del otro. No se responsabiliza. Entonces nos vamos a disciplinar. Si no entramos en la disciplina de ese haber, de ese planeamiento de Dios, de qué voy a hacer, cómo voy a manejar esto, cómo voy a realizar. Digamos que yo quiero un jardín, ¿ya? Y en mi casa yo he visto que hay unas plantitas poquitas, pero no planifiqué cómo, evaluando la tierra. Resulta que hay pura piedra. Ahí no se va a dar ninguna planta. Y yo voy y echo semillas y riego y no me he dado cuenta que debajo de la hierbita hay pura piedra. Entonces después digo, el Señor no me contesta, ya sé que no me ama, ya sé que no está conmigo. Pues tenemos que crecer, amigos. Cuando somos pequeños, cualquier cosa parece que vale, pero cuando ya somos maduros, vamos e investigamos, ¿verdad? Si te compraste una planta, que es mi caso ahorita, me compré una planta bien bonita, chiquita, pero bien bonita. Y de pronto mi planta empieza como a ponerse toda mustia, que se estaba cayendo y todo. Digo, ¿qué le pasó a la planta? Le puse en una bonita maceta, le puse todo lo que yo pensaba. Pero también cuando planifiqué medio vi ciertas cualidades, ya, ciertas cualidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veo cómo puedo hacer crecimiento a las plantitas, no me percaté que esta plantita no necesita humedad, mayormente, que lo que necesita más bien es sol y todo. Bueno, total que para no hacer largo el caso, hoy fui, planifiqué, la dejé en el solísimo y se me compuso. Luego puse unas cositas para que se filtre cualquier humedad y se acabó. Entonces, ay, Diosito me ayudó y arregló mi plantita. Le hablo de algo muy normal y muy común de toda la gente, ¿ya? Algo que también tenemos que hacer es, por ejemplo, de las finanzas, ¿cuáles son tus dones espirituales? Si tienes buenos dones espirituales, hablo yo del discernimiento, de la capacidad de ver a futuro. Eso es un don de ciencia, oiga bien, porque también en esto no solamente es lo espiritual, también hay ciencia. Como le dije, tenemos que estudiar cada cosa, pero también el don de ciencia espiritual te va a decir, este lugar no está bueno. ¿Por qué? Porque solo vas a tener negocios cuando sea la Navidad, el Año Nuevo, pero los otros no, porque aquí se llenan solo. Entonces, Dios no me acompaña los otros meses. No es así, mi amigo, mi amiga. ¿Qué nos sirve esto? Para corregir, para madurar, para darnos cuenta qué capacidad y qué discapacidad tiene la zona, tiene mi comportamiento, tiene mi, ¿qué le digo? Aún mi carácter, porque Dios permite todas estas cosas para que en la madurez mi carácter sea cambiado. No quiere decir que no voy a hablar, pero voy a hablar justamente lo preciso. No vamos a estar no sirve.
Eso no es planificar, esto es saber por dónde cae una palabra y tal vez me da un resultado, pastor. Fíjese que en base a lo que mi esposa acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Yo quiero decirle que es bien importante que nosotros aprendamos a leer, aprendamos a instruirnos y aprendamos también a utilizar nuestro tiempo adecuadamente. ¿Cuántas veces nosotros desperdiciamos el tiempo y le damos importancia a cosas mundanas, por decirlo así, en vez de aprender algo de la palabra? Yo tengo la mala costumbre de que a veces estoy viendo por el internet, ¿verdad? Alguna cuestión, algún artículo, porque me gusta mucho leer y aprender, ¿verdad? Pero de repente mi esposa pone una prédica en su teléfono. Entonces me quedo congelado con lo que tengo en el teléfono y presto atención. Ahora, ¿cómo nos basamos nosotros en la palabra para reafirmar lo que yo estoy diciendo en este momento? En 2 de Pedro 2:18 nos dice de la siguiente manera: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de aquellas personas que están viviendo en error? ¿Por qué? Porque no nos llenan, no nos satisfacen, no nos sentimos nosotros a gusto. Y yo le voy a decir perfectamente, están en lo correcto. Hay que huir de aquellos que están en el error. Hay que huir de aquellas personas fanfarronas, ¿verdad? Que se llenan su boca de cosas totalmente que son puras falacias. Y yo le voy a dar un ejemplo de que aprendí de una persona. Me estaba contando una historia, eso parecía el cuentero de Muisne, ¿verdad? Me estaba contando la historia de que se había quedado varado con su jeep que tenía, se había quedado varado, se le había ido la llanta y que él vino y quitó la llanta y la llenó de pasto, ¿verdad? La volvió a armar y después se le arruinó la otra llanta e hizo lo mismo. Total de que 3 llantas había llenado de pasto para poder salir. Lógicamente para mí eso era un puro cuento, ya una pura mentira. Y de esas personas uno tiene que huir. Como mal nombre yo le puse a esta persona MacGyver, pero eso no viene al caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de personas y los que nos quedamos a escuchar estas historias, perdemos la unción de conocer la verdad. Y el que pierde la unción, oiga bien, la pierde para siempre. ¿Ya? Yo quiero que me entienda bien. Usted está aquí en este día con un y para un propósito. Y yo le digo, hay que tener cuidado con las consecuencias de nuestras decisiones. Nuestras decisiones a veces son influenciadas por terceras personas y cometemos errores garrafales que nos pueden llegar incluso a costar mucho dinero. Nos dejamos ir, como podríamos decir, ¿verdad? Y aquí entre las frases que tengo anotadas, tengo que dice, no importa cómo usted empieza, sino cómo termina. Y yo le quiero agregar a esto, usted tiene que empezar de la mano del Señor y terminar de la mano de nuestro Dios. Pues sí, con mucho cuidado. No quiere decir que no vas a evangelizar. Pero mire, hasta eso nosotros tenemos que tener la prudencia. Porque mire que Lot, cuando se fue a Sodoma y Gomorra, estuvo en la puerta. Allí se paraba en la puerta de Sodoma y Gomorra. Después, poquito a poquito, fue ganando espacio, le conocían y después se quedó ahí a vivir. Y el rato de los ratos, la oración de Abraham permitió que
Lot pudiera ser salvado, y oraba y oraba y oraba, y el Señor mandó ángeles para que lo saquen. Pero no fue ni siquiera eso suficiente, porque Lot no planificó cómo guardar a su familia, cómo guardar a sus hijos, de qué manera los iba a proteger para servirles al Dios vivo en medio de tanta tiniebla. Porque nosotros creemos y decimos, no, si es que mi hijo ya sabe discernir, no. Eso solo se aprende en la madurez. Y se supone que antes decían a los 18 años están maduros, pero mire que hasta los 23 años todavía el cerebro se está ubicando de una manera buena para tomar decisiones. No es que sea maduro todavía, está aprendiendo hasta los 30 y piquito, dicen que es. Ahora, ¿qué le quiero decir? Lot pensó que estaba pidiendo la mejor tierra, ¿verdad? Y dejó a Abraham el desierto, porque tenían que dividirse ya que estaban peleando los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Entonces él, según él, estaba planificando perfecto, porque él estaba basado solo su ganancia en lo económico. Entonces hay algo muy básico, muy básico. Si nosotros somos siervos de Dios y también queremos planificar y queremos tener una ganancia, como hablamos del esposo, nuestra ganancia tiene que ser el reino de los cielos para su gloria y para su honra. No quiere decir que no vaya a tener usted ganancia económica, porque Dios quiere que también tengamos la abundancia divina, pero no es como el hombre quiere que tengamos, el humano con negocios fatuos y etcétera, etcétera. Aquí es, busca el reino de Dios y su justicia perfecta y lo demás añadido será. Pero ese añadido será es pura gracia y amor. Nosotros como siervos del Dios Altísimo tenemos que ser muy amorosos y llenos de toda adoración. Porque mire, Lot, hasta Dios manda a los angelitos. La esposa se le convierte en estatua de sal. No la entrenó, no le habló, no le dijo nada. Ah, no, ella ya es mayor, ella que sepa. Las hijas tampoco. No, sí, mis hijas sí saben, no sé qué. El rato de los ratos que se van ellos, ¿sí? Cometen el incesto, y por eso existe los moabitas y los amonitas. Todo tiene que ver con inmoralidad sexual. No planificó. Y eso es tan serio y tan grave que hasta el día de hoy la humanidad completa está luchando contra eso. Y no se trata de que no lo voy a hacer, y la pornografía me pasa de noche y de día y yo no lo voy a hacer, porque es como el pueblo de Dios en el desierto. No conocían la gracia, no conocían la fuerza del Espíritu Santo. Ellos creían que la ley era tan pesada porque no la podían cumplir. Sin embargo, los descendientes de los israelitas jóvenes lo pudieron hacer porque vieron de lejos. ¿Y qué es ver de lejos? Soñar, planificar cómo iban a hacer, cómo iban a entrar a esa tierra prometida con esos frutos gigantescos. Dijeron, no, Dios nos los ha dado. Planificaron y fueron los que debían ir, no los que no tenían esa capacidad de calcular la bondad de Dios y entrar y conquistar. Tuvieron que conquistar gigantes, sí. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, pastor? Bien, nosotros decimos, o sea, mi esposa y yo, decimos que Dios sabe cómo nos va a usar, cómo nos va a utilizar. Pero para eso tenemos que ser personas disciplinadas. Porque si no tenemos disciplina, nada nos va a salir como nosotros quisiéramos. Y disciplina también quiere decir que vamos a estar como discípulos del Señor, aprendiendo de su palabra para poder ser guiados a llevar a cabo aquellos proyectos que el Señor pone en nuestro corazón o que otra persona quiere para cada uno de nosotros. Fíjese que planear significa también que nosotros vamos a investigar. Planear significa que todos tenemos oportunidades.
Y aquí voy a pedirle a mi esposa permiso a ver si puedo contar una pequeña anécdota. Dos fabricantes de calzado enviaron a sus dos mejores vendedores a una isla. Y ellos simplemente los soltaron en esa, los dejaron ir en esa isla. Y el primero comenzó a ver y vio que toda la gente estaba descalza. Entonces, de una forma u otra, se comunicó con su jefe y le dijo: aquí no hay nada que hacer porque las personas no usan zapatos. Por favor, mándeme a traer. El segundo habló con su jefe y le dijo: por favor, mándeme 300,000 pares de zapatos, porque aquí nadie está calzado y tenemos la gran oportunidad de vender zapatos. No pasó un mes y había vendido los 300,000 pares de zapatos, porque el primero que los utilizó, sí, le ha de haber costado, le ha de haber dolido los pies, etcétera, pero a la larga se sintió cómodo porque ya las piedras no le hacían daño en sus pies. Pero aquí vemos nosotros que ambos tuvieron la misma oportunidad. Uno supo aprovecharla y la otra persona la desechó automáticamente. ¿De cuál de los dos es usted? ¿Dónde se va a identificar usted? ¿Va a ver la oportunidad que Dios le está dando para poder ser una persona de éxito? Una persona que se apoya en la palabra del Señor para poder lograr los objetivos que Dios tiene para usted. Fíjese que hay cuestiones que yo me pongo a pensar. Por ejemplo, vamos a hablar de Lázaro. Cuando Lázaro ya estaba muerto y había sido metido en la cueva, Jesús llegó. Jesús llegó y él no podía apartar él solo la piedra con la que estaba tapada el sepulcro de Lázaro. Él mandó a pedir a los hombres, a otros hombres, que movieran la piedra donde estaba encerrado, donde estaba enterrado Lázaro. Ahora, el problema allí era la piedra. La solución era decir a los hombres que quitaran la piedra y hacer en eso que Lázaro pudiera ser resucitado. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes planeado hacer. Óigame bien, Dios no va a hacer por usted lo que Dios tiene planeado hacer por cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice el Salmo 27:1. Voy a buscar aquí rápidamente. Salmo 27:1, disculpen. Pero aquí dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué traigo a colación este versículo bíblico? Porque muchas veces nosotros no tomamos acción en las cosas porque tenemos temor a hacerlo, porque no le hemos pedido permiso al Señor de hacer tal o cual cosa. Lo primero que se debe de hacer cuando vamos a entrar en un proyecto es pedirle permiso al Señor, decirle al Señor: ayúdame a planificar esta obra que tengo en mente hacerla. Y vamos, yo siempre digo, vamos a pedirle al Señor 3 confirmaciones. Yo siempre pido al Señor 3 confirmaciones para tomar decisiones, y decisiones de muchas clases. Pero yo le voy a decir una cosa: el que es haragán delega y no supervisa y no planifica. Para usted poder supervisar tiene que haber planificado. Y para poder planificar tiene que pedirle permiso al Señor. O sea, una cosa trae a la otra. Porque si usted no planifica, mire, es como querer recoger agua con la mano. Se le va por entre medio de los dedos el agua, y así se le va a ir el dinero igual
Hermana Jackie, por favor, si nos puedes Mire, continuar. existe otro caso también y usted va a ver que David, maravilloso hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, cantor único y que dice que él tenía el corazón como el de nuestro Señor. Él era el primer adorador que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Dios lo perdona a él de muchas circunstancias del pecado que tuvo con Betsabé. Y bueno, y es que él se arrepentía de corazón. Ahora, también él no pudo construir el templo. Esa es la otra cosa. O sea, aunque dicen que él dio como $100 millones a nuestro tiempo de lo que él tenía de sus propios tesoros. Pero vamos a ver cómo David, en medio de todo esto, hace un error muy gravísimo porque no planifica. Él quería traer el arca del pacto al pueblo, a Israel. Él estaba tan contento, viene el arca del pacto porque era el símbolo de la presencia del Señor, y a él se le ocurrió, y para esto vamos a ir en Primera de Crónicas 13. ¿Ok? Vamos a leer, pastor, por favor. Son unos pequeños versículos, pero muy importantes. Dice 13:5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sigor de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Todos dirían, qué injusticia, qué terrible, ¿cómo es posible si él estaba poniendo su mano? Usa quiere decir su fuerza humana. Oiga. Y David no planificó según él ya sabía. ¿Por qué? Porque el arca nunca podía ser llevada por bueyes, y ahí estaba siendo llevada por bueyes. El arca tenía la capacidad de tener unos tubos bien grandes, y los levitas, que los consagrados, los que no tenían interés en lo económico jamás, ellos iban aquí puestos. En el hombro. En el hombro, ¿ya? Y así era como se hacía la movilización. Pero vamos a ver cómo es que dice qué pasó en el 16:4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, lo que nos acaba de mencionar mi esposa, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo, y sucesivamente. Dice, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes sonaban continuamente las trompetas. Ahora bien, en el 26:15 dice, porque el arca había sido llevada donde un siervo, Obed-edom, porque él tenía su arca lista, su casa lista. Mire qué bonito, su casa única, no había ninguna hechicería ni ninguna cosita así que me trajeron de no sé dónde y es un pequeño ídolo, y decimos, ay no, ¿cómo va a ser? Obed-edom no tenía nada malo en su casa. Entonces cuando entra
el arca del pacto a la casa, que ahí lo dejaron porque se morían de susto, nadie la quería tener, no vaya a ser que todos se mueren de la casa, pero Obed-Edom empezó a ver la gloria y la majestad del Señor. De ahí es que le llevan en el 26, allá. Dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Dice, mire, me encanta en el 27, ¿puedes leer, por favor? Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Un efod de lino. Mire pues, sucedió. No tenía que ser así. Pero no podemos improvisar, porque nos olvidamos de los preceptos bíblicos, ¿verdad? Nos olvidamos, ¿sí? No seas deudor de tu pariente, porque a la larga vas a perder el pariente, el amigo. No hay que ser deudor. En este caso, fueron vacas que sustituyeron, o bueyes, a los levitas. No se puede sustituir levita, como le dije, santidad de Dios. Tú no puedes sustituir el llamado de levitas que todos tenemos, que tiene que ver con la consagración de Dios, para decir, bueno, pero un bueycito, ¿y qué es el buey? Era el sacrificio. Los bueyes se usaban para hacer sacrificios a Dios, como un ejemplo de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo haciendo con su vida propia. Ahora, ¿qué le digo? No planificó. El gran rey de Israel tenía todos los medios. Y usted y yo decimos, ay Señor, disciplina, amigo. Por favor, siéntese con todos los de su casa. Si usted no tiene apoyo, pues siéntese con personas que le puedan aconsejar. Pero sobre todo, pida al Espíritu Santo. No vaya a ser que usted esté sentado ahí al lado de Sodoma y Gomorra. Estoy hablando de un negocio. Al lado de Sodoma y Gomorra, y voy a tener la gran ganancia porque ahí hay un cabaret y voy a vender mis salchipapas. Eso no funciona. Porque después la contaminación van a tener tus hijos que están trabajando ahí. Pastor. Y en esta situación nosotros tenemos que darnos cuenta y estar bien seguros de saber dónde Dios nos ha llamado y para qué nos ha llamado. ¿Por qué? Porque planificar es sabiduría. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? Lo acabo de volver a escuchar esta frase. ¿En qué se diferencia un sabio de un inteligente? ¿Ya? El inteligente cae en el pozo y sabe cómo salir del pozo, pero el sabio no cae adentro del pozo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de que hay que vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, porque después de haber puesto el cimiento, nosotros tenemos que saber cómo acabar aquella obra, ¿ya? Aquí dice la palabra en Mateo 7:24, perdón. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran de su ruina.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros que aprender de nuestro Señor Jesús? Sabiduría, planificación, consagración, disciplina, ¿verdad? Todo eso es muy importante. Eso se trabaja día a día. No es que mañana ya amanecí sabia. Dice en la palabra del Señor, pídala, pida la sabiduría. ¿Y por qué? Porque la sabiduría no viene de la tierra, no viene de todos los libros que estudias, aunque eso permite que te entrenes en la capacitación de la disciplina y de la obediencia. Pero también, mis queridos amigos y hermanos, yo le tengo que decir que cualquiera que me oye estas palabras y no lo hace, le compara con un hombre insensato. Insensato es una palabra muy fuerte en la Biblia. Tiene que ver con una persona que no tiene inteligencia, una persona que vive procrastinando y cree que así va a salir con bien. La procrastinación es no hago nada, me va a salir, Dios me bendice y Dios sabe que yo también estoy diezmando y ofrendando. Sí, puede ser eso parte de impacto. Pero también si nosotros no somos honestos, no somos personas consagradas, resulta que estás diezmando y ofrendando, pero Dios sabe también que estás adulterando. No, si yo no veo a nadie, yo no miro a nadie, pero resulta que en el internet te metes a adulterar. Tal vez con una persona que vive lejos y andas en el enamoramiento y dices, no, si mi esposa no se entera, pero Dios sí se entera cómo está tu corazón. Y Dios no te va a dar las cosas que tú tanto anhelas simplemente porque no es a la manera de Dios. Dios no bendice al pecador. La única bendición que Dios da al pecador es que salga de su pecado. Oiga lo que le estoy diciendo, porque a veces creemos que podemos hacer negocios con Dios a través del diezmo. Y yo he oído, tienes que diezmar por los pecados de tus hijos, así igualito que Job. Job hacía sacrificios por sus hijos. ¿Y qué era? Era una manera de justificar los pecados, que a saber qué tipo de pecados eran. Pero Dios no aceptaba sus sacrificios, pero él se sentía que lo hacía. Y ahí vamos del orgullo. La humildad es el camino para que busquemos toda esa capacitación que tiene que ver con la planificación y el buscar a Dios. Si no, el hombre insensato, no, yo lo sé todo, yo aprendí desde los 5 años, desde los 7 años, trabajaba en una mecánica, yo sé todo y se compra un carro todo hecho pedazos y después le culpa al ladrón del vendedor. No es así, amigo. Y también que esto trae mucha tristeza y problemas en casa. Y entonces firmamos con la tarjeta que el préstamo aquí, que el préstamo allá, y lo barato sale caro. Y no es que Dios no está contra ti. Tenemos que aprender a ser personas correctas. En Cristo sí se puede. Tenemos que ser personas íntegras. Si te metiste con la que es tu esposo, tu esposa, por pura lujuria y después quisiste cubrir eso con el matrimonio y después te das cuenta que la señora que está ahí en el hecho matrimonial tiene todo menos de Dios, y me divorcio, hoy sí me divorcio. Es grave. Yo sé que Dios nos da nuevas y miles de oportunidades, pero tenemos que aprender que en ese proceso, la planificación que no hiciste, te toca hacer nuevamente. El cálculo de cómo vas a manejar a tus hijos, lo tienes que hacer. Pero ya hubo un tiempo de sufrimiento, mi amigo y mi amiga, y Dios no quiere que nadie sufra. En estos días tan delicados no podemos estar haciendo negocios con Dios y con el diablo. No se puede. Tenemos que entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él dice, sed santos como yo también soy santo.
Y no es que usted va a ser un bañado en agua bendita. Es santo porque se aparta. Quiere apartarse del mal. Quiere agradarle al Señor. No somos perfectos. Él juzga los corazones y las intenciones, pastor. Fíjese que cuando usted más siembra, más Dios le va a bendecir a usted. Es muchas veces mejor no ser dueño de nada a ser dueño de una deuda. ¿Qué le quiero decir con eso? Muchas veces nosotros nos encargamos de hacer gastos y de meter en la tarjeta de crédito y gastar lo que no tenemos, ¿verdad? Y estamos después bañados en deudas, cuando podríamos estar sin nada y estar bañados con el agua bendita que cae del cielo por bendición de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Él, por Él y para el Señor. La grandeza del hombre está en su humildad. ¿Sabía usted eso? La grandeza del hombre está en su humildad. Y el que no sabe de dónde viene, tampoco sabe hacia dónde va. Está en la palabra. Veamos ahora lo que nos dice para ir terminando, porque ya el tiempo nos persigue. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles. Mire qué lindo esto. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa tiene que ser una de nuestras funciones muy importantes, especialmente para poderlas trasladar a nuestros hijos. No importa la edad que tengan, no importa la edad que tengan. Nosotros podemos utilizar esto, idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Dice en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En todo, mi amigo. Tenemos todavía unos pequeños minutos y le quiero decir, no te involucres en algo que Dios no te ha mandado, por favor, porque luego trae sufrimiento. Te sientes defraudado, sientes simplemente que fracasaste y de toda situación adversa, de toda obra mala, dice en la palabra de Dios, nos librará el Señor. Aprenderemos, le digo, tenemos que aprender, tenemos que ser disciplinados. El que ve un hueco y cae en él, no culpe a Dios, porque simplemente no se percató a tiempo que debía hacerse a un lado. Debe haber pensado, es que yo puedo saltarlo, pero no es así. Dios en su bendita misericordia nos está llamando a ser reverente, a considerarlo. Están habiendo guerras, rumores de guerra, terremotos por todo lado. Y yo lo único que estoy viendo y digo, Señor, aquellos países que están tan sufridos, están viendo los milagros de la gente que sale de los escombros, de todos los edificios caídos y van a ser testimonio. Yo lo estoy viendo de ese lado, pero es una gran pérdida, amigo. Hay gente que dice que se han caído un sinfín de casas, que los que prometían las casas eran casas de cartón y se cayeron. No planificaron y hay muertos. Y eso es lo peor. Entonces dice, si decimos al Señor, ayúdanos, Padre, tienes que revisar tu llamamiento. ¿Para qué es? ¿Para enseñar a tus hijos? Perfecto. Pero también que no sea la codicia que voy a ir. ¿Por qué? Porque te estás acabando la vida. Te estás acabando las fuerzas. Te estás acabando el corazón, hasta la presión alta viene, el colesterol. Esa no es la voluntad de Dios. Alguien decía, es mejor comer lo poco en paz que la abundancia
y no tener nadie a tu alrededor. Entonces, capacitación. Él nos va a dar su respaldo, la planificación, ¿verdad? Saber que Dios sobrenaturalmente te va a dar esa oportunidad, sí, la fe. Pero la fe va involucrada con que tú busques a Dios, con que tú planifiques, te capacites. Si Dios te mandó a ponerte una heladería, no digas ya mañana ya sé cómo hacer helados. Es como que usted se sube a un avión, un señor que está sentado al lado suyo y dice yo soy el piloto, pero nunca he manejado un avión. O sea, yo dije que soy piloto, pero porque tengo la fe de que Dios me va a dar todas las instrucciones cuando esté ahí sentado. Pero van 300 pasajeros en el avión. Inmediatamente toda la gente se bajó. Y decía, qué faltos de fe. No, soy inteligente. No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso, mis hermanos, mis amigas, les estamos invitando. No es que Dios se olvidó. Dios está permitiendo que lo conozcamos cara a cara, fíjese. Cara a cara y que entendamos de una manera clara lo mejor para nuestras vidas en estos días, pastor. Señor, te damos gracias porque tú eres un fundamento estable, un fundamento en el cual nosotros podemos apoyar y podemos saber que tú eres la guianza perfecta para nuestras vidas. Que sea esta noche y este aprendizaje para que tú nos lleves por ese camino que es el camino perfecto de Dios. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Que seamos guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido, Señor amado, esa sabiduría, sí. La humildad, mi papacito amado. La paciencia para no alocarme y mañana querer poner un negocio. La oportunidad de entrenarme, Señor, y que con todo mi corazón haga las cosas a tiempo, en el tiempo tuyo, Señor, y aún después también, porque hay cosas que repasar. Los bendecimos con la alegría de saber que sí se puede y que Dios siempre, siempre nos ama. Un abrazo para todos, pastor. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo medio de comunicación. Nuestros programas sí están en YouTube, luego que hemos grabado a través del Facebook, gracias al Señor, y lo traspasamos a YouTube. Si usted necesita tener este programa para compartir con alguien, está directamente en Facebook, pero también está en YouTube, en Jackie Jokish, Jokish. Dios le bendiga. Un abrazo.